Hola, hola televidentes, bienvenidos a nuestro magazine Alma Paulina. Hoy conociendo más de nuestra historia de Colombia, vamos a conocer un santo muy importante en la historia de nuestros esclavos en su libertad, San Pedro Claver. Así que súper conectados. Televidente, nos encontramos con Martín, él es un guía especializado del Museo Nacional. Bienvenido al magazine Alma Paulina, Martín. Muchas gracias, buenas tardes para todos. Martín, la importancia de San Pedro Claver en la historia de la esclavitud en Colombia. Bueno, toca partir del hecho de que durante mucho tiempo San Pedro Claver tuvo una importancia dentro de la esclavitud, pero a partir de su participación religiosa como miembro de la Compañía de Jesús y de la colaboración y asistencia que brindó a los esclavos en Cartagena. No obstante, en los últimos 40 años, ya dentro de la historia de Colombia ha habido una separación, ya que cuando se aborda la historia de la esclavitud en Colombia es abordarlo desde el esclavo, desde su procedencia de África, la trata en Cartagena, los espacios de resistencia que ellos generaron, como los palenques, las expresiones culturales africanas que revivieron en Cartagena, por ejemplo. Pero San Pedro pues no lo mencionan ahí porque es entender el alma, el alma y el conocimiento del africano. Por otro lado está la figura de San Pedro Claver, que acá en Colombia básicamente ha sido trabajada por la Compañía de Jesús. Entonces, autores en especial el padre José Jesús Fajardo, que es en este momento el que más ha trabajado el tema, o el padre Juan Manuel Pacheco, que en los 60 y 70 escribió una historia sobre los jesuitas, son los que han trabajado más sobre la figura de San Pedro Claver, su trabajo en Cartagena y a través de documentación primaria que está en los archivos jesuitas, tanto acá en Colombia como en el Vaticano, se ha reconstruido de dónde nació, cómo entró a la compañía, cómo llegó a Cartagena y el papel que ha tenido, pero dentro de la obra social que ha tenido la Compañía de Jesús en Colombia. Claro, él se convierte en un punto clave en esa ayuda humanitaria, de las necesidades que tenían los esclavos, las condiciones en las que llegaban, los medicamentos que necesitaban, la ropa. Él se convierte en un punto clave en esa ayuda. Sí, se convierte en clave en esa ayuda, entonces digamos que no entra tanto a ser un personaje importante para entender el proceso esclavista en Colombia, no. Sería más para entender las obras sociales que la iglesia en general y en este caso la Compañía de Jesús han venido desarrollando en Colombia, en especial con la figura de San Pedro en el periodo colonial en el siglo XVII. Y que además la esclavitud llega, la eliminación de la esclavitud llega hasta 1853. Mucho después a la vida de San Pedro. Exacto, fue mucho después. Aparte, por ejemplo, es importante entender cómo dentro de los mismos jesuitas hubo un compañero de San Pedro Claver, Alonso de Sandoval, que él hizo una obra a propósito de los africanos. Fue de los primeros españoles que intentó hacer una reconstrucción histórica y, si se quiere, etnográfica de los africanos, inclusive hasta poniendo en debate teológico si el africano tenía una naturaleza para ser esclavizado o no. Entonces eso también nos habla cómo dentro de la misma compañía empieza a haber este debate si los africanos podían ser esclavizados. Así es, televidente, seguimos conociendo más de este maravilloso recorrido, el Museo Nacional San Pedro Claver. Súper conectados. Bautizado como Pere Claver Corberó, nació en Verdú, España, el 26 de junio del año 1580. Desde muy pequeño mostró su gran devoción hacia Dios y los demás. Muy joven decidió entregar todo por servir a los más necesitados. Con tan solo 19 años ingresa a la comunidad de los jesuitas, donde más adelante sería su historia de santidad. El gran santo de los esclavos, San Pedro, como él mismo se hacía llamar, el esclavo de los esclavos, el esclavo de los negros. En el seminario conoce a San Alonso, quien recibió por inspiración de Dios un conocimiento de la futura misión que tendría el joven Pedro,
y desde entonces no paró de animarlo a evangelizar en los territorios españoles en América. Así llegaría a Cartagena, donde estaba su destino en el camino de Dios. Era el año 1610, cuando llega a la Nueva Granada. En Cartagena es ordenado sacerdote el 20 de marzo de 1616. Pedro sentía el deseo de ayudar a tantas personas que sufrían la esclavitud. Desde el lugar donde vivía estaba muy atento a la llegada de barcos cargados de esclavos. Él iba con víveres, medicamentos, agua, ropa, cosas que obtenía de donaciones de gente adinerada. Las llevaba para ofrecerlas a los esclavos en situaciones deplorables, enfermos, moribundos. El que no moría por el fuerte viaje llegaba en malas condiciones. Comienza el camino de evangelización, dando a conocer a Dios entre todas esas almas. Ante los ojos de Dios, todos son iguales. Este camino misionero no sería nada fácil. Tendría detractores o enemigos por todos lados. Gente que odiaba que Pedro ofreciera ayuda a los despreciados por la Nueva Granada. Empezando esta lista de enemigos por personas de su misma comunidad religiosa. Envidias, celos, rencores. También los comerciantes de esclavos que no gustaban de San Pedro por ayudar a los esclavizados, ya que los consideraban seres vacíos, sin almas, simplemente objetos para vender. En San Pedro encontramos el mayor ejemplo de servicio por los marginados, humildad, nobleza, entendimiento, entrega profunda a la oración, amor incondicional por los que desprecia la sociedad indolente, mezquina. Allí tenemos el gran ejemplo de Jesús, desbordado en amor por los demás. Se conoce según datos históricos que fueron 35 años aproximadamente dedicados al servicio. Se menciona que Pedro Claver evangelizó y ayudó con sus palabras y sus actos a más de 50.000 esclavos, muchos de los cuales, debido a su cultura de orígenes africanos, tenían instauradas otro tipo de creencias, como por ejemplo el Changó, una de las figuras más importantes en la religión yoruba, o la santería. Tras todo esto, Pedro Claver, perteneciente y figura histórica de la Compañía de Jesús, los jesuitas, fundada por San Ignacio de Loyola, logró ser beatificado en julio de 1650 como San Pedro Claver, patrón de los esclavos y mártir por esa misma causa, siendo los esclavos uno de los grupos marginados y más oprimidos en la sociedad de la colonia. También logró ser patrono de Cartagena y ser reconocido tanto en monumentos como hospitales y fundaciones, entre muchos otros reconocimientos, finalizando con su canonización como santo en 1888, tras la Constitución de 1853 en Colombia, en la que se presenta la llamada Ley de Abolición de la Esclavitud, bajo el gobierno de Tomás Cipriano Mosquera, que empezó de alguna forma a permitir condiciones de libertad para las personas nacidas libres. Y bueno, aquí ya estamos en el final del recorrido, no encuentro a mi compañero Camilo, pero bueno, en este caso... Jorge, ya llegué a despedir a nuestros televidentes de Alma Paulina. Gracias por hacer parte de este maravilloso programa. La invitación queda abierta a conocer el Museo Nacional y a conocer más de nuestra historia. ¿Qué te pareció la historia de los esclavos? No, increíble, súper recomendado para que vengan y ustedes mismos observen todo lo que nosotros observamos hoy. Y son ejemplos que inspiran a ser un buen ser humano, como lo fue San Pedro Claver. Televidentes de Alma Paulina, chao, chao, súper conectados, chao.